La rebelión. Y bueno, no se preocupen, ¿verdad? Todos tenemos algo de rebelión en nuestra vida. No piensen, ay, el pastor ya me va a echar piedras, ¿verdad? Seguramente ha de haber sido porque no hice esto, porque no obedecí en esto otro, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Realmente Dios es bueno y todos tenemos algún área, alguna parte de nuestra vida en la cual pues hemos fallado, ¿verdad? No hemos sido consistentes en esa obediencia que tiene que haber para con nosotros, para con Dios, de parte de nosotros, ¿verdad? Y bueno, normalmente, ¿verdad? ¿Cómo se representa la rebelión? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Incluso los sindicatos, ¿verdad? Cómo tienen la mano así alzada, ¿verdad? Como son de qué? De protesta, ¿verdad? De lucha, ¿verdad? ¿Por qué protestan los sindicatos? Bueno, pues posiblemente por mejores condiciones de salario, ¿verdad? Hay cierto tipo de rebelión que es mala, ¿verdad? Hay cierto tipo de rebelión que es necesaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la injusticia del hombre lleva a las personas a esta rebelión. Y bueno, vamos a empezar con esta primera diapositiva y vamos a hablar qué es lo que en sí se define como rebelión. Buscando en él la concordancia Strong, ¿verdad? Esta palabra es una palabra hebrea, mesubá, que significa rebelde, rebelión, rebeliones, vuelta atrás y apostasía, ¿verdad? Vuelta atrás, ¿qué significa? Que, bueno, llevas una trayectoria y de pronto dices, no, ahora ya no, ahora voy a hacer lo contrario, ahora voy para atrás, ¿verdad? Y apostasía es cuando tú tienes una fe, una creencia y de pronto reniegas de esa fe. De hecho, dice la palabra que en los últimos tiempos muchos apostatarán ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Escuchando a espíritus engañadores. Quiere decir que hay espíritus que van a promover la rebelión de las personas en contra de la fe. Vamos a perdón, aquí mismo. El diccionario también nos da otra definición y dice que es un acto de resistencia a la autoridad. Todos tenemos alguna autoridad sobre nosotros, ¿ok? O tú eres autoridad sobre otras personas. Si eres papá, eres mamá, pues tus hijos tienen que estar sometidos. Si tú tienes un negocio, tus trabajadores deben estar sometidos. Si tú trabajas para alguien, tienes un jefe al cual tienes que someterte. Si no has trabajado, pero vas a trabajar para alguien, te vas a someter sobre una persona, bajo una persona, ¿para qué? Para recibir bendición, ¿verdad? Es un principio importante que debemos de entender. Siempre que alguien se somete, recibe bendición, ¿ok? Bueno, pero siguiendo con esta definición, dice que es rebelión a la autoridad, es desobediencia, ¿verdad? Cuando se debe tener obediencia a una organización jerárquica. Los hijos deberían o deben obedecer a sus padres. ¿Sí, verdad? ¿Es opcional o es un deber? Es un deber, es un deber, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que todo en esta vida ha sido ordenado por Dios y hay autoridades, y si nosotros no obedecemos esas autoridades y ese orden que Dios ha establecido, caemos en maldición, caemos en rebelión, ¿ok? Bueno, la palabra rebelión también se utiliza para denominar un delito tipificado generalmente como un acto colectivo violento, utilizando armas con el fin de derrocar a las autoridades legítimas, ¿verdad? Bueno, por eso ha habido golpes de Estado en los cuales un grupo de personas, un partido, un líder solivanta, ¿verdad? O provoca una sedición, ¿verdad? Puede ser a nivel civil, puede ser a nivel del ejército y vienen en contra del gobierno para derrocar. Muchas veces lo logran y entonces se establecen ellos como los líderes que ahora van a gobernar ese país. Bien, vamos a la siguiente.
La rebelión, fíjense, Dios la ve como una enfermedad, no solamente como un acto de desobediencia, sino que para Dios la rebelión es una enfermedad también. Ustedes recordarán que Job, ¿verdad? Después de que él padeció todo ese sufrimiento, ¿verdad? Él empezó pues meditar y a quejarse. Sus amigos que fueron a ayudarlo, ¿verdad? Pues le decían, es que es de haber pecado, Job. Es que es de haber hecho algo malo. A ver, dinos, confiesa tu pecado y vas a ver cómo Dios te va a perdonar y te va a levantar. Pero el problema era de que Job decía, no, es que yo no he pecado. Es más, Dios mismo, ¿verdad? Dice, bueno, es que no hay hombre justo como Job, ¿verdad? Así le dice a Satanás. Satanás viene a tratar de acusarlo, ¿verdad? Dice, no, no, es que no hay uno como Job. Y Satanás dice, bueno, déjame ponerlo a prueba. Permíteme que haga ciertas cosas en su vida para ver si es cierto, ¿verdad? Y entonces Dios le permite y entonces viene una serie de situaciones, ¿verdad? Pierde su familia, pierde sus, ¿cómo se llama? Sus animales, pierde a sus hijos, ¿verdad? Casi pierde a su esposa. Bueno, fue una cosa tremenda todo lo que le pasó a este hombre. Y al principio no renegó, pero después empezó a renegar, ¿verdad? Renegó de su vida, ¿verdad? De su día de nacimiento, y bueno, empieza una serie de lamentos y quejas, ¿verdad? Que pues pienso yo que cualquier persona que esté en dolor se va a quejar, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, hijo, pero ¿por qué fue así? No, no, es que realmente le estaba doliendo, es que su sufrimiento fue mucho, fue bastante, ¿verdad? Bueno, él expresa estas palabras en el capítulo 7, versículo 21. Dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Él estaba enfermo, él estaba cubierto de llagas, ¿verdad? Fue la segunda parte de la plaga. ¿Mm? Era tanta su comezón, ¿verdad? Que tenía que agarrar una como teja para rascarse. Y era un sufrimiento tremendo. Y él, desesperado, dice, Señor, pues ya, mejor quita mi rebelión, ¿verdad? Tú sáname, ¿verdad? Si tú puedes quitar mi rebelión, quítala, ¿verdad? Porque en esta condición, por mi enfermedad, yo voy a morir. Jeremías 3:22, la parte A, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Está hablando nuestro Padre y nos está hablando como hijos. Y una de las cosas más problemáticas para el ser humano es esta, la rebelión. Y esta se da desde que somos hijos. Quiero leer una porción que está en Lucas capítulo 10, no, Lucas capítulo 1, versículo 17. Fíjense lo que se dice de Juan el Bautista. E irá delante de él, o sea, delante del Señor Jesús, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es el espíritu y es el poder de Dios, ¿verdad? En un profeta, y en este caso el profeta puede ser tú, puedo ser yo, que es capaz de convertir el corazón del ser humano de un corazón rebelde a un corazón prudente y justo. Es Dios el que puede cambiar, es Dios el que puede sanar nuestro corazón. Vamos a la siguiente. ¿Qué causas producen rebelión? Hay muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la naturaleza carnal. ¿Qué es la naturaleza carnal? Pues es nuestra carne, como estamos hechos, como seres humanos. ¿Por qué causa Adán y Eva se rebelaron? Por la naturaleza carnal. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por la naturaleza carnal. Entonces, esta naturaleza lo que va a hacer es que nos va a traicionar.
el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que esa naturaleza se revela en contra de la ley que hay en nuestra mente. Tú en tu corazón, tú en tu pensamiento, tú quieres hacer lo bueno. Tú quieres seguir a Dios. Pero hay algo en ti, una parte de tu ser que se llama carne, que una parte es la carne física y la otra parte es la carne en la mente. Porque la carne no solamente es carne física, ¿verdad? Los pensamientos también son carnales. Los pensamientos también nos pueden llevar al pecado. Así como el escuchar, el probar, el tocar, el mirar, nos puede llevar al pecado. Nuestros pensamientos también nos pueden llevar a fallarle a Dios, ¿verdad? Entonces, esa carnalidad, dice el apóstol Pablo, que es algo con lo cual luchamos y que se revela en contra de la ley que ya hay en nosotros. ¿Cuál es esa ley? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú vienes a la iglesia, cuando Dios te habla, ¿qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Él está sembrando su ley en tu corazón. Y en lo profundo de tu ser, en tu espíritu, tú eres una persona justa delante de Dios. Pero entonces, ¿por qué fallamos? Por esa naturaleza. Segundo lugar, somos rebeldes a causa de la injusticia. Tal vez tus papás, tal vez un tío, tal vez un jefe, alguna persona que está sobre ti, en la cual tú confiabas, la cual se supone que tenía que tener un cuidado sobre tu persona, con la cual había un pacto, viene y traiciona tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Causa una herida. Y esa herida más tarde se transforma en una rebelión. Mamá, papá, si tú ves en tus hijos que hay rebelión, ok, puedes disciplinarlos, puedes regañarlos, puedes decirles lo que tú quieras. Pero tienes que analizar que muchas veces ellos se han rebelado o se están rebelando porque tú no has sido consistente, porque tú les has fallado. Y entonces es importante que recapacitemos y remediemos esa situación. Por eso el pasaje que leíamos de Lucas dice que primeramente el corazón de los padres se tiene que volver a los hijos. Normalmente decimos, hijos, no sean rebeldes, no sean desobedientes, obedezcan. Pero la Biblia empieza al revés, dice, el Espíritu viene para que los padres busquen nuevamente a sus hijos, para que los padres nuevamente restauren esa relación, ese interés, ese amor por sus hijos. Y entonces el Espíritu va a obrar, va a actuar para que entonces se restaure esa relación. La persona a veces es rebelde por esta situación. Hemos sido malas autoridades. Número 3, amargura. ¿Qué es la amargura? Una falta de perdón. Alguien te falló, alguien te hizo algo, tú no lo perdonaste y tienes ahí, ¿verdad? Como dicen, tienes ahí esa espinita. Esto va a ver, me voy a desquitar, me las va a pagar. Primera de Samuel 36, fíjense que el ejército de David, que era un ejército fiel, leal, ¿de qué se hizo ese ejército? De gente amargada, de gente endeudada. Pero ¿saben una cosa? Esa gente pobre fueron guerreros de renombre. Fueron un ejército valiente. Dios utilizó a David para convertir en esa gente, perdonen por la palabra, pero era gente basura, para convertirlos en un ejército poderoso. Hombres de renombre. De hecho, están escritos los nombres de los 50 hombres más valientes de David y habla de sus hazañas. Eran hombres que estaban dispuestos a dar su vida por David. Pero en este pasaje, 1 Samuel 36, resulta que mientras ellos iban a pelear una batalla, llega otro enemigo
a su ciudad, a sus casas, roba, quema, se lleva a sus familias y ellos regresan a su casa y encuentran todo destruido y que no están ni su esposa, ni sus hijos, ni sus pertenencias. Dice la palabra que lloraron a gritos, lloraron amargamente y luego le echaron la culpa a David. Es por tu culpa. ¿Y luego qué hicieron? Lo iban a apedrear. Eso iban a hacer, lo iban a apedrear. Porque estaban en amargura de corazón. Así es que esos hombres valientes que habían jurado seguramente, ¿verdad?, dar su vida por David, en un momento de amargura estaban listos para matar a su líder. Número 4. ¿Qué otra cosa puede causarle rebelión? Autocontemplación. ¿Qué es la autocontemplación? Cuando tú te ves en el espejo, ¿verdad?, y dices, híjole, cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, ¿verdad? Normalmente estoy guapo, ¿verdad? Pero hoy sí me pasé, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos una esposa que nos dice, peínate, ¿verdad? Quítate esa barba, ¿verdad? Bueno, no es por los barbones, ¿verdad? Báñate, ¿verdad? Porque hueles, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay alguien que siempre nos va a buscar perfeccionar. No es por nuestro mal, es porque quieren perfeccionarnos más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un hombre cuando realmente se siente que todas las puede? ¿Qué sucede? Si no está bien firme en Dios, pues a la mujer, ¿verdad?, que le llame la atención y diga, ah, pues este es trabajador y anda siempre bien limpiecito, ¿verdad? Huele rico, ¿verdad? Pues le voy a echar ojitos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar con ese hombre? Puede desviarse. Igual sucede con la mujer. Y no quiere decir que tenemos que andar feos y fachosos para que nadie se fije en nosotros. No, tenemos que andar bien presentables. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Verdad? Porque de ahí se va a derivar qué es lo que va a suceder en nuestras relaciones con otras personas, ¿verdad? Ezequiel 28:17, había un ángel llamado Luzbel, que era más hermoso incluso que las mujeres. Era un ángel bellísimo, ¿verdad? Era un ángel espectacular, lleno de luz. Luzbel, ¿verdad? Significa luz bella, luz hermosa, ¿verdad? No sé si tú hayas visto alguna vez una luz, ¿verdad?, que tiene colores tornasol, ¿verdad? Y que se ve así como, no como una luz que te hiere la vista, sino como una luz agradable a los ojos. Bueno, no sé realmente cómo describir, pero la palabra dice que era un primor de ángel, hecho especialmente, ¿verdad?, para estar delante de la presencia de Dios. Incluso dice la Biblia, ¿verdad?, que en su vestimenta tenía como instrumentos musicales. ¿Qué pasó con este ángel? Dijo, voy a subir al trono de Dios. Voy a ser semejante al Altísimo. Los ángeles adoran a Dios, pero ¿qué diferencia hay entre Dios y yo? También podrían adorarme a mí, porque yo soy muy hermoso, ¿verdad? No sé qué cosas habrá pensado. La situación es que él, a causa de su hermosura, dice la palabra que él se reveló. Lo mismo pasa cuando tú empiezas a ver tu vida y dices, no, pues es que yo soy bien exitoso. Es que todo lo que hago prospera porque soy bien inteligente. Y estoy pensando, ¿verdad?, en mis éxitos, en mis logros, en mis negocios, y a Dios lo voy haciendo a un lado porque yo estoy tomando el lugar de Dios. Me estoy contemplando a mí mismo en vez de reconocer que si algo soy y algo tengo, es gracias a Dios. Número 5. Otra cosa que nos puede llevar a la rebelión es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? El deseo de placer. Comer rico, dormir mucho, dormir rico, ¿verdad? Muchos placeres, viajes,
¿verdad? Placeres de todo tipo, ¿verdad? De los ojos, de la carne, ¿verdad? Si te gusta un vicio, pues igual entrarle al vicio, ¿verdad? Lo que sea. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que estás haciendo? Satisfaciendo y satisfaciendo y satisfaciendo tu carne. Porque piensas que la vida es solamente para disfrutarla y no. Sí hay que disfrutar de la vida, pero dentro de los límites que Dios nos ha establecido. Si Dios te dice, puedes comer, pero yo como en exceso, estoy haciendo algo malo. Si Dios dice que tú puedes descansar, está bien, pero si tú en vez de trabajar te la pasas durmiendo, estás haciendo algo malo. Entonces, concupiscencia. Número 6, también puede ser una herencia esa rebelión. Si hemos sido padres rebeldes, nuestros hijos probablemente sean hijos rebeldes. Si nuestros padres fueron rebeldes, posiblemente nosotros también somos hijos rebeldes. La cultura. ¿Cómo se viste la gente de moda, verdad? Hay algunos estilos, ¿verdad? En los cuales el tipo de vestimenta, algunos artistas en su vestimenta, en su forma de hablar, están predicando la rebelión. Y todos los niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos que los idolatran van a imitar sus conductas, ¿verdad? ¿Saben qué significa esto? Es un símbolo de rebelión, ¿verdad? Es Baphomet. ¿La rebelión de dónde viene? Viene del cielo, pero no del cielo de Dios. Viene del segundo cielo, en el cual Satanás con sus ángeles están en rebelión en contra de Dios. Y ellos quieren influir en este mundo sobre las personas para que haya más gente que se rebele contra Dios. Si una persona es rebelde contra Dios, no va a ser obediente a sus padres, no va a ser obediente en su trabajo, no va a ser obediente a las autoridades, a los policías, no va a ser obediente a su gobierno, porque la rebelión es algo, así como la obediencia es algo que sube para bendición, la rebelión es algo que baja para destrucción de las personas. Y finalmente, hay otra causa que se llama la influencia espiritual. Marcos 1:24, ¿verdad? Nos habla cómo una persona, ¿verdad? Que estaba en una sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Un lugar donde se estudiaba la palabra. Y estando en esa sinagoga, resulta que hay un espíritu que se empieza a manifestar. Era uno de los que conocía la palabra de Dios. Era uno de los asistentes, ¿verdad? Era uno de los fariseos. Y en ese momento se manifiesta un espíritu en rebelión. Y que dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido para destruirnos? ¿Verdad? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Viene e interrumpe el silencio, interrumpe el orden que se estaba llevando en la sinagoga, ¿verdad? Para rebelarse en contra de la palabra, en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los espíritus inmundos están en rebelión. Y hay espíritus inmundos que actúan en las personas y que hacen que se rebelen también. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué síntomas hay cuando una persona está entrando en rebelión? Bueno, empieza a haber una inconformidad con la autoridad. ¿Recuerdan? Coré era un líder importante en el pueblo de Israel. Y este hombre se levanta contra Moisés, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué Aarón y tú, Moisés, se levantan sobre el pueblo de Dios? Si en nosotros también actúa el Espíritu de Dios, si nosotros también somos como ustedes, ¿quién los puso a ustedes
para que ustedes nos gobiernen y nos digan qué hacer y a dónde ir. ¿Quién había puesto a Aarón y a Moisés? Dios los puso. Y dice la palabra que toda autoridad que tú tienes, que yo tengo, ha sido puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, dice que resiste a Dios. Ellos no entendieron ese principio. Ellos pensaban que realmente Moisés y Aarón se habían aprovechado y habían dicho, pues vamos a enseñorearnos de este pueblo y vamos a abusar de ellos. Vamos a mandarles, vamos a hacerlos que anden en el desierto y que, bueno, etcétera. ¿Qué otra sintomatología? Bueno, las personas que empiezan a caer en rebelión pueden tener estados de depresión, estados de enojo o estados de violencia, o una sucesión de una tras otra. Génesis 4:7 nos habla del caso de Caín. ¿Qué le pasó a Caín? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque Dios vio el corazón de Abel y dijo, Abel, lo que me diste como ofrenda me gustó. Estoy agradado contigo, ¿verdad? Bueno, no lo dice así la palabra de Dios, pero entendemos que Dios estaba contento con la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, ¿verdad? Algunos dicen, es que unas eran verduras y otras pues era un cordero, ¿no? Pero no tenía nada que ver eso. Tenía más bien que ver el corazón con el cual se estaba ofreciendo aquello. ¿Y qué pasó con Caín? Pues primero decayó su semblante, se deprimió y Dios le habla. Le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Verdad? Y luego dice, ten cuidado, ¿verdad? Si hicieres bien, ¿verdad? No fuera reprendido. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta y Dios le está advirtiendo, aguas, Caín. Ten cuidado, porque en tu corazón se está gestando una rebelión. ¿Y luego qué pasa? Dice, ay, hermanito, ¿cómo te quiero? Vamos a pasear al campo, ¿verdad? Y ahí estando en el campo, ¿verdad? Quién sabe cómo lo hizo, ¿verdad? Pero mató a su hermano. Qué horrible, ¿verdad? No hizo caso de lo que Dios le dijo, atesoró odio en su corazón, y después cayó en la violencia y mató a su hermano. Bien, ¿qué otro síntoma hay cuando una persona está cayendo en rebelión? Empieza a hablar de una forma en la cual parece ser o expresa que es más inteligente, más capaz que su autoridad. En una ocasión, Moisés tomó una mujer cusita, no una cosita, sino era una mujer cusita, ¿verdad? Y los cusitas pues no eran del pueblo de Dios. Él aparentemente estaba rompiendo una ley, una regla de que ellos no deberían de emparentar con otros pueblos, ¿verdad? Y entonces se enojan María y Moisés y le dicen, ¿quién eres tú, verdad? Si nosotros, pero María y Aarón, María y José, María y Aarón, gracias, gracias por mi esposa, ¿verdad? María y Aarón, ¿verdad? Se enojan y dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? Solamente crees que tú eres la autoridad, ¿verdad? Dios también habla a través de nosotros, ¿verdad? Y bueno, se rebelaron en contra de él. Mira, esto es un poco difícil de entender. A veces la autoridad va a ser algo que parece que está fuera del orden de Dios. Pero solamente Dios va a juzgar a la autoridad. Si la autoridad falla, ¿verdad? Y en nosotros está el poder ayudarlos, tenemos que hacerlo con mansedumbre, pero no en el sentido de venir y decir, tú no eres nadie, yo soy más que tú porque tú fallaste y tú hiciste esto. Eso sí es malo. Y lo que hicieron, pues María y Aarón fue eso, ¿verdad? Le dijeron, nosotros somos iguales que tú, ¿quién te crees? Y entonces tuvo que venir la intervención de Dios y cayó una plaga sobre María, ¿verdad? No sabemos por qué sobre Aarón no cayó la plaga, ¿verdad? Pero la cuestión es que se llenó de lepra. Y por causa de esa rebelión, pues tuvo que estar fuera del campamento unos días, ¿verdad? Pero también Aarón tuvo que reconocer que él se había rebelado.
Una persona que está comenzando a rebelarse tiene una filosofía propia, una meta distinta a la establecida. El pueblo de Israel, cuando no le gustó estar en el desierto, no le gustó el trato de Dios, digo, bueno, ¿y por qué tenemos que estar en el desierto? Allá en Egipto, pues había puerros, había ajo, había ollas de carne, y aquí en este desierto, pues no hay nada. ¿Por qué tenemos que estar en este desierto? ¿Sabes? Dios permite que pasen circunstancias, que pasemos por el desierto, porque está trabajando en nosotros, nos está formando. Está haciendo de nosotros una obra maestra. Como lo decía ese canto, ¿verdad? Dios está obrando en nuestra vida. Dios está transformando. Señor, yo creo en ti. Creo en lo que tú vas a hacer en mí. No tanto en lo que yo puedo hacer por mí, sino en lo que tú vas a hacer por mí. Y como dice el pasaje de Jeremías, ¿verdad? Él es el alfarero que está formando nuestra vida. Y él puede venir y romper, ¿verdad? Supongamos que esa es una vasija de barro, ¿verdad? Puede romper esa vasija, ¿verdad? Volver a moler el barro para nuevamente ponerle agüita y empezar nuevamente a hacer otra vasija diferente. ¿Nos duele? Sí nos va a doler. Pero si nosotros nos rebelamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Dios va a tener que romper la vasija 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas veces sea necesario? Cuántas veces nos rebelemos, Dios va a tener que romper esa vasija. Así es que lo mejor, lo que más nos conviene es someternos. Si Dios quiere que pasemos por ese desierto, pues pasemos por ese desierto. Pero aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos en ese desierto. ¿Qué dijeron ellos? No, no más desierto. Vamos a nombrar un líder y nos vamos a regresar a Egipto. Eso está en Números 14:4. Así es que cuando la persona empieza a caer en rebelión, ¿la meta cuál era? ¿Llegar a la tierra prometida? ¿Cuál era la meta ahora? No, vamos a regresarnos a Egipto. Vamos para atrás. Y ya no vamos a seguir a Moisés. Ahora vamos a levantar un capitán que nos lleve de regreso. Ok, ¿qué otro síntoma? Desobediencia interior o desobediencia parcial o desobediencia completa, ¿verdad? Isaías 29:13 nos habla de que Dios se queja de Israel y dice: este pueblo de labios me honra, dicen que me aman, dicen que me quieren obedecer, pero su corazón está lejos de mí. Podemos con los labios, ¿verdad? Decir: Señor, yo te amo y te voy a buscar y a donde tú me lleves yo voy a ir. Pero a la mera hora hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, esa es una desobediencia interior, no de labios, sino que en nuestro corazón, ¿verdad? Está esa rebelión, ¿verdad? Tal vez esta es una de las rebeliones más peligrosas, porque no se ve por fuera. Tú puedes decir: ay, mis hijitos, qué obedientes, ¿verdad? O mis trabajadores, qué obedientes. Y por otro lado te están robando, por otro lado te están clavando el puñal. ¿Verdad? Si tú eres jefe, a lo mejor por otro lado te están hablando mal de ti. Es que ese jefe es quién sabe qué, y me hizo igual, ¿verdad? Y están puñalándote por la espalda, en su corazón, ¿verdad? Pecados diversos, ¿verdad? Cuando una persona es rebelde, ya no va a vivir en santidad. Mientras alguien está en obediencia, mientras alguien está en sujeción, se guarda y vive santamente. Cuando alguien se rebela en contra de la autoridad, también le da lugar al pecado. ¿Por qué? Porque al rebelarse cae inmediatamente en el terreno de Satanás. Fíjense qué tremendo. Ya sea trabajador, ya sea hijo, ¿verdad? Ya sea la autoridad que tenga encima, cuando se revela, en ese momento hay una puerta abierta para el pecado. Y pueden ser pecados diversos, muy diversos, ¿verdad? De hecho, en Judas 1:8-10, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad?, de que estos hombres, ¿verdad?, eran hombres impíos. Estaban en la iglesia, pero eran rebeldes, eran desobedientes. Una persona que empieza a tener rebelión, empieza a promover sediciones. ¿Qué es una sedición?
vamos a levantarnos en contra de nuestra autoridad. Ese era Barrabás. Barrabás estaba preso porque había matado y porque había encabezado una rebelión. ¿Qué les dijo Pilatos? ¿A quién les suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? En otras palabras, aquel que los está llevando a obedecer a Dios, aquel que es santo, o le suelto a un pecador que provoca rebelión y sediciones. Obviamente el mundo de aquel entonces, ¿qué contestó? Queremos a Barrabás. No queremos a Dios. No queremos obedecer a Dios. No queremos santidad. Lo que queremos es un hombre pecador. Es lo que mucha gente busca. Un líder pecador. Un líder que les conceda, les permita hacer lo que quieren. Conspiración, como por ejemplo los hermanos de José. Ellos conspiraron, Génesis 37:18. ¿Vieron que venía José? ¿Cómo venía vestido José? Con una túnica bien bonita de colores. Yo no sé cuál sea la ropa más hermosa que tú hayas visto, que te guste, que te gustaría portar. Pero José tenía esa ropa, porque el papá tenía dinero. Y aparte, él era el consentido de papi. ¿Pero qué causaba eso en sus hermanos? ¿Cuántos hermanos tenía? 11. Y decían, ahí viene el consentido, ahí viene el chismoso. Viene a ver qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque dice que él, después de visitar a sus hermanos, le reportaba a su papá, ¿verdad? Jacob, y le decía todas las cosas que ellos hacían, buenas o malas. Pero casi había muchas cosas malas que decir. No lo querían por eso. ¿Por qué? Porque era el consentido y porque de alguna forma pues los iba a ir a reportar. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Véngase, ¿qué vamos a hacer con el soñador? Y ahí empezaron a proponer, ¿verdad? Y resolvieron que debían matar. Sin embargo, ¿verdad? Rubén dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces, vendámoslo, ¿verdad? Y finalmente lo vendieron a unos madianitas que después lo vendieron en Egipto. Bien. ¿Por qué se rebelaron los hermanos de José? Porque Jacob fue injusto. Por eso no debe haber hijos favoritos, ¿verdad? ¿Ok? Y finalmente, el síntoma, que ya no es síntoma, sino más bien ya es la expresión de la rebelión, se manifiesta la oposición a la autoridad. No pastor, no papá, no mamá, no jefe, ¿verdad? Elimas era un mago y el apóstol Pablo estaba predicándole al procónsul. Le estaba llevando a obedecer y a someterse a Dios. Pero Elimas tenía fascinado al procónsul porque hacía magia y maravillas. Y le gustaba al procónsul tener una persona poderosa a su lado. Pero cuando viene Pablo y empieza a predicar el evangelio de Cristo Jesús y que hay una autoridad superior a la cual tenemos que obedecer, eso no le gustó al mago Elimas. Porque entonces el procónsul ya no se iba a sujetar a él, ahora se iba a sujetar a Cristo, a Pablo. Era una autoridad que estaba llegando para establecerse y poner orden en la vida de este hombre. ¿Qué hace Elimas? Se revela y empieza a contradecir lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, dice, oye, lleno de maldad, ¿verdad? Hijo del diablo, no dejarás de oponerte a los caminos del Señor. Te vas a quedar mudo. Y en ese momento, ya no pudo hablar. Y el procónsul quedó asombrado y creyó en el evangelio, ¿verdad? Pero fue necesario, ¿verdad?, que se hiciera evidente esa rebelión, ¿verdad?, para que entonces pudiese darse cuenta, ¿verdad?,
el apóstol Pablo, ¿verdad? Que había una lucha espiritual. Bueno, yo sé que él la sabía, ¿verdad? Pero al momento de que se hace evidente es cuando entonces se toma una acción. Bien, vamos a la siguiente. Ahora, como toda enfermedad, la rebelión tiene una medicina. Dios es el médico de médicos. Él es el que sana todas nuestras enfermedades, el que cura todas nuestras dolencias, ¿verdad? Como dice en Salmos, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuál es la medicina de Dios para la rebelión? El trato. No es el nitrato o el citrato, ¿verdad? Sino es el trato de Dios, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, no, pues para el SIDA, ¿verdad? Lo mejor es el nitrato, ¿verdad? No, no, no. En este caso, ¿verdad? La medicina de Dios es el trato de Dios con cada persona. Dios trata con nosotros cuando andamos en rebelión. Vemos, por ejemplo, en el caso de Oseas. Oseas capítulo 2, versículos 1 al 13. Dios le manda algo, a hacer algo extraño a su profeta. El profeta era una autoridad de parte de Dios. Y la gente que conocía a Oseas podía decir, Oseas, ¿qué te pasó? ¿Por qué si pudiéndote casar con una mujer virgen, te casas con una prostituta? ¿Qué es eso? Eres un hombre santo. Pero Dios le dijo. Ahora, no me vayan a salir, ¿verdad? De que, pastor, me voy a casar porque me dijo Dios, ¿verdad? Me lo tienes que demostrar. Pero la palabra de Dios vino a Oseas y dijo, búscate una mujer, ¿verdad? Así, 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 ¿verdad? Y te vas a casar con ella. Tuvo 2 hijos, ¿verdad? Un niño y una niña, ¿verdad? Ok. Pero era parte de una profecía que Dios quería traer al pueblo de Israel. Y lo tuvo que hacer así para que toda la gente hablara de Oseas. ¿Ya supiste? El profeta hizo esto. ¿Cómo? No puede ser posible. Déjame contárselo a otra persona. Y el chisme andaba por todos lados. Pero Dios utilizó eso para que la gente estuviera pendiente. Porque miren, somos bien curiosos. Y cuando hay un chisme caliente, oye, pues cuéntame, ¿y qué pasó? A ver, y ahora, actualízame. Pues todos estaban pendientes, pues que ya tuvo un hijo, y que tuvo una niña, y que le puso así, y que le puso de esta forma. ¿Y por qué le puso de esa forma? No, pues dice él que porque el pueblo, porque Dios ya no nos va a llamar pueblo, ya nos va a llamar su pueblo amado. Vamos a ser los rechazados, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que Dios tiene un trato también con esa mujer, porque Dios le dio una oportunidad. Imagínense, siendo una mujer perdida, un hombre santo la rescata y le dice, ya no vas a andar en pecados, ya no te vas a acostar con cualquiera, ya no te vas a vender, tu cuerpo ya no va a ser de los demás, ahora tu cuerpo va a ser mío, solamente mío. Y por un tiempo, pues parece que ella fue obediente, pero después volvió a las andadas. Y Dios utiliza eso, ¿verdad? Para hablar acerca de Israel. Le dice a Oseas, mira, a mí también Israel me ha traicionado. A mí también Israel se rebeló en contra de mí. Yo la bendije, ¿verdad? Yo la rescaté, yo la prosperé, me dieron la espalda. Pero dice Dios, yo voy a rodear de seto de espinos su camino, para que no encuentre sus caminos, para que no pueda encontrar a sus amantes que le dan su dinero. Y entonces va a tener escasez, va a sufrir vergüenza, va a haber quebranto en su corazón, incluso va a caer en cautividad. Pero Dios es bueno y Dios tiene ese plan para nuevamente hablar al corazón de su amado Israel y hacerle volver a él. Y lo mismo hizo Oseas, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Después de que cae en manos de ese hombre y ese hombre pues la maltrataba y todo, ¿verdad? Y de alguna forma pues
causó una deuda en ella, ¿verdad? No sé realmente cómo sería la situación. El caso es que ella se tuvo que convertir en esclava de él. Y entonces viene Oseas y nuevamente la rescata y la compra de nuevo. Era su esposa, sí, pero la tuvo que comprar nuevamente. Igual lo que Dios hace con nosotros. Éramos de Él porque Él nos creó. Pero sin embargo tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo para comprarnos nuevamente y que pudiéramos ser nuevamente de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, éramos ya del diablo. No había forma de que escapáramos de Él a causa del pecado. Pero Cristo Jesús viene, da su vida en la cruz, paga el precio de nuestros pecados y con su sangre paga el rescate. Así es que Oseas viene y le dice a ese hombre, mira, ahí está. Esto es lo que vale mi esposa, eso es lo que dices tú que vale, ok, ten el dinero, vente para acá, ¿verdad? Y ella regresa avergonzada, ¿verdad? Pero regresa sabiendo que había un hombre que realmente le amaba. Que ese otro hombre, ¿verdad? Que la pudo engañar, realmente no le dio lo que ella necesitaba. Así es Dios. Te apartas de Dios porque piensas que el mundo te va a dar lo que realmente te va a hacer feliz. Y te das cuenta que lo único que hace el mundo es esclavizarte. Pero cuando tú regresas a Dios, porque te das cuenta que Él ya te compró y vuelves a sus brazos, te das cuenta que solamente Él te ama, que solamente Él mantiene su pacto para contigo y solamente Él te va a dar la dicha que tú necesitas en tu vida. ¿Cuál es la medicina? Veamos el caso del hijo pródigo. Lucas 15, versículos 17 al 19. ¿Fue rebelde? Sí. ¿Se fue de casa de su padre? Sí. ¿Lo trataba mal su papá? A ver, pregunta. ¿Lo trataba mal su papá? No. ¿Por qué se fue? Por rebelde. ¿Pero qué causaba su rebelión? ¿Qué es lo que dijo en su corazón? ¿Por qué quería irse de casa? A conocer el mundo, a vivir su vida aparte. No le gustaba estar bajo la cobertura de papá. ¿Verdad? Él dijo, ¿y por qué tengo que estar aquí en casa? Yo ya soy suficientemente grandecito, yo me puedo ir a mi casa, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, para mí ya estás muerto o muérete, ya dame lo mío. Muchos hijos quisieran eso, ¿verdad? Ya, mamá, muérete, mejor ya, que venga lo que sigue. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que él estando, después de que gastó todo su dinero, ¿verdad? En vicios con mujeres, ¿verdad? No sé, hay otra cosa en la cual los hombres gastemos dinero. Bueno, sí, hay varias cosas, ¿verdad? Pero normalmente esas son las perdiciones del hombre, ¿verdad? Ahora las drogas también. Pero después que se gastó todo, ¿a dónde fue a dar? A la posilga de los cerdos. Y ahí estaba apacentando a los cerdos, cuidando a los puerquitos. Y les daban a los cerditos, ¿verdad? Unas hierbitas que se llaman algarrobas. Ahora les dan tortillas enmohecidas, ¿verdad? No sé, les dan otras cosas. ¿Verdad? Pero en aquel entonces esas hierbitas eran. Y este hombre tenía tanta hambre, este hijo tenía tanta hambre, que quería comerse esa comida. Y que lo cachan. Oye, no. Suficientes con lo que te estamos pagando. Por favor, no te comas la comida de los cerdos. Y hasta eso le quitaron, fíjense. Qué humillación. Qué humillación. Ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. No era digno. ¿Hasta dónde Dios tiene que llevar nuestra vida para que podamos recapacitar? Pero esa es la medicina. Recapacitar. ¿Qué es recapacitar? Empiezas a analizar tu vida. Bueno, ¿por qué me está yendo mal?
¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué todo se me va? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué me siento? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezas a analizar tu vida. Y Dios te empieza a dar las respuestas. De pronto le llega la luz. Ya sé qué voy a hacer. En casa de mi papá, me acuerdo que los trabajadores comen bien, visten bien. Mi papá los trata bien, les paga bien. ¿Qué hago yo aquí? Voy a regresar con mi papá. Y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames ya tu hijo, pero trátame, por favor, como a uno de tus jornaleros. Porque yo sé que tú eres un papá justo. Más bien, un amo justo. Tú eres un amo justo. Y yo quiero ponerme otra vez bajo tu cobertura, pero ya no como hijo, ya ahora como sirviente. Venimos a Jesús, Él es nuestro Señor, debemos obedecerle, pero Él nos trata como hijos. ¿Verdad? Qué bueno es Dios. ¿Qué hizo el Padre? Viene, corre, lo abraza. Él da su discurso, ¿verdad? Dice, papá, mira, 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 ya no me trates como hijo, trátame como tu siervo, ¿verdad? Y el papá como que ni le hace caso. Traigan el mejor vestido. Traigan un anillo, porque él es mi hijo. Vamos a hacer fiesta. Maten el becerro gordo. Vamos a regocijarnos porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Es el milagro que Dios hace al sanarnos de nuestra rebelión. Nos trae nuevamente a vida. Nuevamente a vida. Rebelión que es muerte. El pecado es el fruto de nuestra rebelión y es muerte. Pero el arrepentimiento y el volver al Padre es vida. Oseas 6:1 al 3. Este sí quisiera que, si es posible, me lo puedan poner. Oseas 6:1 al 3. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú te has apartado del Señor, a lo mejor dices, pues cuando quiera yo voy a regresar a Dios, ¿verdad? De hecho, por ahí hay un canto, ¿verdad? No les voy a decir de quién es, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Pues cuando quiera yo regreso contigo, Dios, ¿verdad? Y no es así. Nosotros no regresamos a Dios cuando queremos. Regresamos a Él si Él tiene misericordia y te permite regresar. ¿Cómo dice? No lo hemos encontrado, ¿verdad? ¿Alguien que me lo pueda leer? Oseas 6:1 al 3. Ya lo tenemos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. ¿Verdad? Nos dará vida. Ajá, el anterior. Sí, el anterior. Versículo 2. Ok. Versículo 2. Ok, gracias. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía sobre la tierra. ¿Cómo cura Dios la rebelión? Nos disciplina. Pero también dice aquí, después nos sana. Después nos restaura. ¿Verdad? ¿Y qué debemos seguir nosotros? Proseguiremos en conocerle. Proseguiremos en el camino que Él nos ha marcado. ¿Verdad? Por eso, después tenemos que vivir en acciones correctas para la restitución. ¿Verdad? Isaías 16,
1, 16 al 20, ¿verdad? Nos habla de esto, ¿verdad? Que tenemos que restaurar. Tenemos que separarnos del mundo. O si en este caso, ¿verdad? Es un hombre o una mujer que al unirse en yugo desigual se apartaron de Dios, tienen que separarse de esa persona para que puedan volver a Dios. Y regresar. Restituir, ¿qué significa? Que si tú debes, si tú robaste, si tú tomaste algo que no es tuyo, tienes que devolver. Si tú ofendiste, tienes que pedir perdón. Si tú dañaste, tienes que reparar el daño. Eso es restituir, ¿verdad? Separarse es apartarnos de lo malo, ¿verdad? Y regresar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Bien, número 6. Vamos a ver cómo es el tratamiento, porque ya vimos que, bueno, Dios nos va a curar, pero Dios nos va a curar dándonos una medicina, ¿verdad? Ok, esta dosificación es diaria. ¿Dónde encontramos eso? En Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Receta, Biblia. Una capsulita en la mañana, en la tarde, en la noche. A todas horas. La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es capaz de transformar nuestra vida y quitar la rebelión que hay en nosotros para convertirnos en obediencia. Tú y yo fuimos elegidos para ser obedientes. Dios nos escogió y nos apartó para ser obedientes. ¿Ok? ¿Cuál es la vida de administración? Ótica, ¿verdad? Ótica es del oído, ¿verdad? E intracardíaca, cuando le ponen un medicamento directamente a alguien dentro del corazón porque es urgente que se le ponga ahí, si no se va a morir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Oye Israel es Shema, Shema Israel, ¿verdad? Por eso el instituto se llama Shema, porque estamos diciendo, escucha, escucha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas sus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, sobre lo que tú amas. Primero Dios, primero su palabra, ¿verdad? Si hoy faltan personas aquí en la iglesia es porque hay algo más importante y que está sobre Dios. Por eso no están aquí. Porque si Dios estuviera en primer lugar, ellos estarían aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gloria a Dios por tu vida, porque para ti Dios sí está en primer lugar. Vamos a la siguiente. Contraindicaciones. Cuando ves una cajita, ¿verdad? Con medicamento, ¿verdad? Bueno, eso no es un medicamento, ¿verdad? Pero vas a ver que hay una letrita, ¿verdad? Que dice contraindicaciones. Quiere decir que puede haber algo que interfiera y haga que la medicina no sea efectiva. Bueno, Salmos capítulo 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios? ¿De qué sirve venir a la iglesia si tus oídos no solamente están escuchando la palabra de Dios, sino que también están escuchando el consejo de malos? ¿Cuál es el consejo de malos? El domingo es para descansar. ¿A poco tienes que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Cuál puede ser el consejo de malos? ¿De qué te preocupas tanto? Chambéale, trabájale. La vida es dinero, es lana, pues trabájale. ¿Cuál puede ser el consejo de malos? Vente para acá, vamos a echarnos unas chelas, ¿verdad? Vamos a divertirnos un rato. Y así es como la persona propiamente se va poco a poco apartando de las cosas de Dios. Son 3 pasos, ¿verdad? Escuchar el mal consejo. Segundo lugar, al escuchar el mal consejo, ¿qué hacemos? Empezamos a seguir el camino
de los pecadores. ¿Y cómo terminamos? Sentados en la silla de los burladores, de los escarnecedores. Entonces, cuando estamos ya sentados en la silla de los escarnecedores, ¿qué hacemos? Estamos ya nada más criticando, estamos burlándonos de otros que supuestamente están tratando, ¿verdad? O realmente están tratando de seguir a Dios, ¿verdad? O de la gente que hace lo correcto, ¿verdad? Pero la gente que se sienta a burlarse de los demás, difícilmente hace cosas buenas. Por una razón muy sencilla, se cree más sabio que los demás y se cree con, ¿cómo se llama? Con suficiente autoridad para juzgarlos y para burlarse de ellos. ¿Verdad? Ok. Terminamos con esto. También, ¿verdad? De una enfermedad, cuando se toma un medicamento, hay un pronóstico, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de ese pronóstico cuando tú te tomas tu medicina y cuando no te la tomas. ¿Cuál es el pronóstico? Cuando tú te vuelves a Dios, te arrepientes, empiezas nuevamente a buscar a Dios, orar, ayunar, leer su palabra, te acercas nuevamente a Dios, ¿cuál es el pronóstico? Vas a recibir perdón, ¿verdad? Tu corazón va a cambiar y vas a nuevamente amar al Padre. ¿Tú estás fallando al obedecer a Dios? Quiero decirte que estás fallando en tu amor para con Dios. Porque si no amas a Dios, aunque digas que lo amas, ¿verdad? Vas a desobedecerlo. Y si tú quieres amar a Dios, primeramente trabaja para que tú ames a Dios. Si tú quieres obedecer a Dios, primeramente trabaja para que tú ames a Dios. Y entonces cuando tú ames a Dios, vas a obedecer a Dios. El problema no es un problema de obediencia, es un problema de amor. Por eso que dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La desobediencia es solamente las hojitas. El problema es en dónde está tu corazón. Cuando tú te tomas esta medicina, ¿verdad? Que Dios da para la rebelión, vas a ser restaurado. Dios te va no solamente a poner en tu lugar, sino te va a poner más alto. ¿Qué hizo con Job? Le dio el doble de lo que tenía. Cuando tú has tomado esta medicina, ¿verdad? Te vas a mantener en el amor de Dios, te vas a mantener en humildad, porque la rebelión tiene como antecedente el orgullo. Por eso mucha gente habla del orgullo y hacen marchas del orgullo, porque el orgullo lo que hace es apartar a la gente de Dios. Entre más orgullosa sea una persona, más lejos va a estar de Dios, pero también va a estar más equivocada. Y si no, vean en Romanos. En Romanos dice que el orgullo, que la soberbia, ¿verdad? Da lugar a una serie de cosas, es una cadenita, ¿verdad? Que va descendiendo hasta el infierno. Cuando tú tomas esta medicina, ¿verdad? Va a haber como fruto en tu vida humildad, sometimiento y obediencia. Y cuando hay estas cosas en nuestra vida y nuestro corazón está bien enamorado de Dios, no hay nada que nos pueda hacer, nada que nos pueda apartar. Nuestra salvación está segura, estamos confiados en Él. Pronóstico puede ser negativo si la persona no se toma su medicina. Cuando una persona continúa en rebelión, va a venir un juicio de parte de Dios. Dice la palabra que esa gente que se rebela empieza a tener una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Que para los estándares de Dios y para los estándares de morales, hace cosas incorrectas, hace cosas deplorables, hace cosas perversas, hace cosas malas, maquina cosas malignas. ¿Qué pasa? Esa persona cae en orgullo, cae en idolatría de su persona o de otras personas, o idolatría de ídolos, va a deshonrar su cuerpo, esto está en Romanos, va a caer en pasiones sucias, desordenadas, se va a convertir en una persona injusta, va a ser víctima de la avaricia, de la envidia, de las contiendas.
Todo por la rebelión. ¿A dónde nos lleva la rebelión? Al mismo lugar a donde va a llevar a Satanás. ¿Cuál es el destino de Satanás? El lago de fuego. ¿En qué lugar estaba? Cerquita de Dios. Era de los privilegiados de Dios. Era un ángel hermoso que estaba en la presencia de Dios. ¿Y dónde va a terminar? En el lago de fuego. ¿Por qué? Por su rebelión. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros, hermanos? Analizar si hay en nosotros camino de iniquidad, camino de rebelión. Porque es como un cáncer que puede empezar, ¿verdad? Con unas cuantas celulitas. Y si no se detecta, va creciendo hasta que invade todo el cuerpo y la persona ya no se puede salvar. ¿Qué dijo David? Examíname, oh Dios. ¿Verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad? Nos hemos hecho recientemente exámenes médicos para ver si no hay alguna cosa que esté mal en nosotros. Y es bueno, ¿verdad? Después de los 40, 50, que tú te hagas exámenes médicos. Yo sé que Dios es tu sanador, pero también ha hecho la medicina. Y tenemos que estar al pendiente no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo está? Haciéndole análisis. Y dice David, examina mi corazón, Dios. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí un camino perverso y guíame en tu camino eterno. ¿Verdad? Qué grandes palabras de David. ¿David fue sin pecado? No, pecó y pecó bien feo. No le recomiendo su pecado, ¿verdad? Porque él por la misericordia de Dios regresó. Algunos ya no regresan. Pero le está diciendo un hombre con una experiencia de que Dios tuvo misericordia de él y dice, ya no quiero volverle a fallar a Dios. Ya no quiero volverme a rebelar en contra de Dios. Por favor, Dios, examina mi corazón. Conoce mis pensamientos. Revísame a ver si no tengo un cáncer de rebelión, un cáncer de iniquidad, de desobediencia, Señor. Y guíame en tu camino eterno. Bien, la siguiente y terminamos nuestro mensaje de hoy. Disculpen, me excedí un poco, pero era muy importante que pudiéramos terminar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a pedirle a Dios que obre en nuestra vida. ¿Qué problema puede ser más importante o qué problema puede causar más daño en la vida de un ser humano, que es la rebelión, promovida principalmente por nuestro orgullo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido sanar nuestras rebeliones, porque hay muchos tipos y vienen de muchas fuentes diferentes. Pero tú dices, yo soy el que sano tus rebeliones. Yo soy tu sanador. Pedimos, Señor, que sanes nuestra rebelión. No queremos apartarnos de ti. No queremos fallarte más. No queremos seguir en nuestros caminos. Queremos obedecerte. Queremos seguirte, Señor. Pero para eso entendemos, Señor, que necesitamos dejar nuestros viejos caminos, dejar nuestro amor a nuestra persona, nuestro amor al mundo, nuestro amor a los deseos carnales, a la concupiscencia, Señor, al sentir, Señor, satisfacción y placer en la vida que estamos llevando, para buscar tu amor, Señor, y buscar tener en ti nuestro contentamiento. No quiere decir que en este mundo, Señor, no podamos disfrutar de la vida, pero dice en tu palabra, Señor, que hagamos como si no disfrutáramos de la vida,
porque realmente tú eres nuestra satisfacción. Tú eres el que llenas nuestra vida. Con tu amor, Señor, tú has comprado todo nuestro ser. Y nuestro ser sin ti no es nada. Por eso hoy, en esta tarde, Señor, te pedimos que cambie nuestro corazón. Examínanos. Ve si hay rebelión en nuestra vida. Ve si hay iniquidad en nosotros. Si tenemos alguno de estos síntomas, si estamos pensando que somos más inteligentes que nuestras autoridades, si estamos en depresión, en tristeza o en enojo por nuestras autoridades, ya sea padres, ya sea jefe, ya sea pastor o la autoridad que sea, gobierno, si estamos inconformes y enojados y estamos en rebelión, no es solamente contra esa autoridad, es contra ti, contra quien estamos rebeldes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga volver de esa rebelión a la prudencia de los justos. Quita de nosotros toda injusticia. Quita de nosotros todo arrebato. Que no nos involucremos en marchas, que no nos involucremos en sedición, en motines, en manifestaciones que tengan que ver con rebelión, sino que realmente, Señor, nuestra vida esté sometida a ti. Porque si estamos sometidos a ti, tú eres el Rey, eres el Señor, tú eres el que gobierna sobre todo. Tendremos tu bendición, estaremos bajo tu cobertura y estaremos a salvo del enemigo. Como dice tu palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo tendrá que huir. No hay ninguna autoridad, no hay ninguna arma, no hay ninguna fuerza, no hay ningún poder contra nosotros si nosotros estamos sometidos a ti y si estamos en obediencia. Gracias te damos por esta bendición de someternos a ti, bendito Padre, a ti, bendito Señor Jesucristo, que eres Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios mismo, y a ti, Espíritu Santo, que nos hablas y nos revelas la voluntad del Padre y del Hijo. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. Bien. No sé si tenemos algún anuncio, ¿no, verdad? Bueno.